Bueno, gracias Ana y gracias a Kiki, que ya se fue, y a todo el equipo de Boom por hacer esto posible. Y por supuesto a quienes habéis venido aquí ahora mismo. Tenemos a Sara Magán, tenemos a Jorge Varela y a Ana Nans, que cada una desde un ámbito diferente. Creo que es una mesa muy heterogénea y muy rica, desde la gestión cultural, Jorge desde el diseño y Ana desde la producción artística. Nos van a contar cómo han ido desarrollando sus proyectos y bueno, pues por no enrollarme más, yo creo que vamos a empezar ya al ataque, ¿no? Voy a presentaros, eso sí, un poquito, además de lo que ya sabemos de los proyectos que tienen detrás o delante cada una de estas personas, una brevísima biografía. Empezamos con Sara Magán, que es licenciada en Humanidades y máster en Gestión Cultural y Estudios de Género por la Universidad Carlos III de Madrid. En 2007 cofundaste el proyecto empresarial Magán Innovación Cultural, que es sobre lo que me gustaría que desarrollásemos también aquí la charla y el debate, que es una institución para el desarrollo integral de proyectos culturales dentro y fuera de España y acercar la cultura a todo el mundo, ¿no? Desde 2022 forma parte del equipo de dirección de la fábrica y es directora de la Fundación Contemporánea y de Relaciones Institucionales de la propia entidad, ¿no? Y además en los últimos 15 años ha sido mentora de diversos proyectos de cultura de todo tipo. Jorge, por su parte, es diseñador español, ha realizado gran cantidad de diseños de proyectos de interiorismo y de producto para grandes marcas, pues digo Cartier, Louis Vuitton, Loewe, Chanel y muchas otras. Ha sido diseñador y comisario de exposiciones, sobre todo exposiciones en instituciones relacionándolas con el diseño, en el Museo Thyssen-Bornemisza, en el Moriarty Museum de Tokio y algunas otras grandes museos e instituciones. Y en 2016 fundas, junto con otro grupo de personas, el proyecto Casabanchel, que promueve y organiza proyectos de todo tipo, pero sobre todo de artes plásticas en el distrito de Carabanchel, ¿no? Y Ana Nans, que, bueno, y luego si hay algo que me falte que quieras apuntar, lo comentamos, ¿no? Y Ana Nans es artista, fotógrafa multidisciplinar, también trabajas con cerámica, con procesos experimentales, tu trabajo es muy completo y muy complejo. Formaste parte de Nave Oporto y hace unos años fundaste La Tercera Nave con otro grupo de artistas. Embajadora de Leica, de las cámaras de foto. Has participado en residencias internacionales como Farm Studio, Chateau Lacoste y recibiste una beca de la Comunidad de Madrid, premios, exposiciones en todo el mundo. Has participado en Foto España, has estado en la residencia de ECP en Nueva York, Art Basel Miami, Yasmat, París Foto, muchos premios y presencia internacional de tu trabajo, ¿no? Bueno, si queréis apuntar alguna cosa que se me haya olvidado, que queráis remarcar. Tu currículum, ¿no? El tuyo también, para ponerte en... moderador, ¿no? Pero bueno, para ponerte en valor, claro que sí, no eres cualquier moderador. Bueno, pues yo dirijo y fundé Galería Nueva, que es un proyecto que funciona aquí en Carabanchel, cerca de muchas otras galerías como Lariot o La Caja Muda, espacios y proyectos de personas que estáis aquí y que me parece muy interesante que estéis y que podamos discutir y hablar luego, ¿no? Bueno, quería empezar pues desde el principio, ¿no? Desde el hecho de que los tres habéis desarrollado proyectos que están relacionados con la creación artística y que implican una estructura y una planeación. No es solo, como decía Anne o Kiki, una brillante idea, sino habéis ejecutado algo con los pies en la tierra, más o menos, ¿no? Cada quien dentro de sus posibilidades. Y quería que describieseis muy brevemente cómo son esos proyectos personales, ¿no? Ana desde La Tercera Nave, Sara con Magán Innovación Cultural. Yo creo que procede más hablar de ese proyecto más, sí, más que de la gran institución que es la fábrica, ¿no? Que es otro, ya sería otro estado. Dentro de unos años aquí tendremos grandes instituciones de ese tipo, pero no es ahora mismo lo que se trata en esta mesa, ¿no? Y también pues el proyecto de Jorge con Casabanchel. Si queréis contarnos a grandes rasgos, por ejemplo, desde qué problema viene a resolver, qué soluciones da, cómo surge y cómo nace cada uno de vuestros proyectos desde el principio, ¿no? ¿Por qué surge esa idea y por qué la vais a resolver con vuestro proyecto? ¿Quién quiera empezar? Voy.
Bueno, son muchas preguntas, ¿no? muchas preguntas a la vez. Voy a intentar de acordarme de todas. Bueno, entonces si quieres, pero empezamos sí, con una, pero, si quieres, sí. ¿no? ¿Cómo empieza cada uno de vuestros proyectos? Sí. Pues como mencionaste ya, Nave Oporto me acogieron, más bien que yo formé parte de ellos, porque no quiero confundir eso, porque nunca formé parte del colectivo, pero sí que me dejaron ahí un buen tiempo. De hecho, después de 3 años ya empezaban a preguntar que cuándo me iba a ir. Con eso dicho, yo ya estaba buscando mi propio lugar y tuve mucha suerte que la tercera planta estaba en venta y lo compré con mi marido. Fue una de estas cosas que te cae del cielo y dices, no hay ninguna duda, ¿no?, que aquí es donde me quiero ir. Estaba buscando un lugar para mi propio trabajo, pero a la vez de estar en Nave Oporto observé que juntos o juntas vamos más lejos, ¿no? Aparte que ya sabemos a estos niveles, ¿no?, lo difícil que es lo que son todas las necesidades o las ramas para sobrevivir en esta profesión artística, ¿no? Con lo cual, bueno, lo compramos, lo construí la nave y desde el principio tenía una idea que no quería que fuera un espacio de alquiler. Quería que fuera un proyecto donde orgánicamente íbamos juntando los que se enamoraban del proyecto y querían unirse con el mismo objetivo. Con eso dicho, sí que construí un esquema. En ese momento estaba dirigiendo un máster en el IED, claro, también es curioso, ¿no?, cómo las cosas influyen mucho, y estaba en un momento de construcción de metodologías, ¿no? Entonces construí una metodología de cómo y cuáles son todas las burbujas, ¿no?, que construye el gran caldo, ¿no? Y con eso dicho, pues me puse a dibujar y a contar y hasta hoy somos 7, 8, porque hay uno que no está todo el tiempo, está en otro país y creciendo muy rápido y muy bien, pero con bastante constancia y yo diría disciplina, porque requiere mucha disciplina. Yo creo que he contestado todas, ¿no? O sea, sí, más o menos. luego seguiremos, claro, esto es como el Sí. principio, luego te preguntaríamos cómo se desarrollan esas actividades, qué hacéis, bueno, pero quizás Sí, lo podemos dejar para la siguiente fase. Pues Jorge. Pues bueno, Casabanchel es un lugar en este caso más singular. No es un espacio, digamos que comercial, sino lo que es una casa, es un hábitat. Se quería solucionar un problema habitacional y es heredero de otro proyecto que llevamos desde el año 2008 que se llamaba Burgel 3, que tú lo conociste, ¿verdad? Sí, Pía viene de ahí. Eso es. Y entonces estuvieron cohabitando estos dos proyectos. Uno era un sitio donde se vivía y se vive, y el otro era un coworking de espacios de arte. Desafortunadamente Urgel tuvo que cerrar porque los dueños no estaban dispuestos a continuar y nos quedamos en Casabanchel, que a partir de ahí empezamos orgánicamente a crear lo que decimos un programa cultural en el que sobre todo se celebra el encuentro, la vida cotidiana, la vida en común, y al ser un espacio generoso de metros, pues lo que hemos podido es desarrollar un programa pues de residencia de artistas, de exposiciones, de conciertos de música, en fin, es un cajón desastre de la gestión cultural, pero desastre de desastre, no desastre. Pero lo que sobre todo hacemos es convivir. En Casabanchel se convive. A la vez se hacen muchísimas otras cosas que tienen que ver con la gestión cultural, pero lo que hacemos es exactamente eso, es llevar una vida en común y intentar demostrar que el hábitat y que la vida cotidiana puede en cierta manera llevar a un proceso creativo que sea en cierta manera un reunión muy beneficioso para, pues sobre todo para ahora mismo jóvenes que tienen el acceso a la vivienda muy difícil, que no encuentran espacios únicos para vivir, y nosotros lo que queremos demostrar es que
desde la convivencia se pueden crear proyectos tremendamente interesantes. Y así conocemos, por ejemplo, a esta señora. Ha sido una gran inspiración para nosotros y siguen siendo. Pues gracias Luis. Sara, si nos quieres contar cómo empezaste con el proyecto. Sí, claro. Bueno, en primer lugar no puedo resistirme a daros las gracias, tanto a Ana como Jorge como a ti, Daniel, y sobre todo a Kiki y al equipo de Boom por invitarnos, porque vengo en nombre, ¿no? Aunque venga a contar también mi proyecto y mi origen. Y gracias a todos vosotros por haber venido. Además es muy emocionante ver muchas caras amigas y conocidas. Bueno, Magan nace de la inconsciencia. La realidad, desde las ganas de hacer cultura, porque es lo que siempre me ha movido, pero desde la inconsciencia absoluta, porque os voy a contar el primer proyecto, que fue la representación del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky en el Retiro, en el estanque del Retiro de Madrid. Hicimos una representación del ballet con Tamara Rojo, nada más y nada menos, sin conocer de nada ni a Tamara Rojo, ni de haber hecho nunca jamás nada. Construimos un escenario de 600 metros cuadrados dentro del estanque y fue un momento único. Bueno, pues así nace Magan y así nace mi trayectoria en este sector. Claro, si fuimos capaces de hacer eso, que ahora me pregunto cómo fuimos capaces, también era otra época, muy diferente, el cuento ha cambiado radicalmente, pues ya pues nos vinimos arriba, nos emocionamos con esta vida y con la posibilidad de desarrollar nuestra trayectoria haciendo proyectos y no hemos parado de hacerlos, o no he parado de hacerlos desde entonces. Era un proyecto pequeñito, lo que pasa es que afrontábamos proyectos muy grandes y lo que pasa es que en ningún momento tuvimos un poco la idea de que aquello tenía que ser económicamente rentable. O sea, nos podía más el corazón que la rentabilidad económica. Y esto fue nuestro gran pues, enemigo, ¿no? La verdad. Y me gustaría, y esto por eso insisto tanto en clase, que muchos me conocen de clase, en la importancia de que desde el principio se ponga el dinero, el presupuesto, la sostenibilidad, el plan de negocio sobre la mesa para poder construir y para poder mirar a lo lejos. Nosotros la verdad es que estuvimos muchos años trabajando, de hecho hasta que entré en la fábrica, que ha sido hace 5 años, pero con una sostenibilidad así como ¿no? en equilibrio. Y así empecé desde la inconsciencia y el amor a la cultura. O sea que por recoger las 3 ideas, la necesidad en tu caso era la de producir una cosa en concreto, que es el Lago de los Cisnes, ¿no? Iba a ser una cosa puntual y al final se alargó. En el caso de Carabanchel es la convivencia en torno al arte y buscar, y corrígeme si me equivoco, soy impreciso a la hora de explicarlo, buscar una convivencia en la que todas las personas que vivís, trabajáis ahí, tengáis un espacio donde expresaros y trabajar juntos, ¿no? ¿Es así, no? Sí, básicamente es eso. Básicamente es eso, sí. Y en el caso de Ana, un espacio donde no solamente se comparte estudio de una forma práctica, sino que también se generan sinergias y visibilidad y proyectos de todo tipo, ¿no? Algo así. Que no fuera un estudio común, sino un estudio extraordinario. Así es. Por empezar, además, donde lo habéis dejado, donde Sara ha apuntado ese plan de negocio tan importante y tan necesario, quería continuar por esa parte, ¿no? Descubriste entonces, por lo que acabas de decir, a mitad de proyecto que, bueno, hay que poner números a las cosas, ¿no? ¿En qué momento sucede eso y cómo, si se puede desglosar muy brevemente, cómo lo hicisteis? O sea, en realidad esto se descubre al comienzo del proyecto, en este caso en el contado. Es verdad que nace de la inconsciencia, no tanto por hacer ese proyecto, la reflexión va un poco más allá, queríamos acercar ciertas disciplinas artísticas que quizá no estén tan al alcance de cualquier persona al público general, en este caso la danza o el ballet clásico. O sea, no más allá de querer hacer ese proyecto en concreto, la idea un poco, el germen de donde nace Magan es ese, el acercar
la cultura a cualquier persona. Es verdad que desde el principio tuvimos que hacer números, o sea, la realidad es que hay que hacer un presupuesto porque hay que pagar, por supuesto, a todos los artistas, a todo el equipo, porque evidentemente hay que construir pues las gradas y el escenario, las luces, porque hay que hacer la comunicación, es decir, que el presupuesto siempre está encima de la mesa, pero es el presupuesto de ese proyecto en concreto, no el presupuesto de la empresa. Es decir, cuando finalmente lo hicimos porque fuimos capaces de llevarlo a cabo, tuvimos que volver a empezar de cero para el siguiente y así de manera continua. Entonces, en este andar, en este hacer camino al andar, nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta de que efectivamente lo importante es construir un modelo de negocio en el que poder hacer los diferentes proyectos para poder afrontarlo con luces mucho más largas. Se descubre, en mi caso, insisto, era otro momento, pero lo descubrí andando, lo que no significa que cada proyecto no tuviese un presupuesto concreto. Pero ese presupuesto y ese proyecto se acaba y para empezar al próximo, empezar desde cero es excesivamente complicado. Entonces, ahora hay la diferencia de mirada, después de unos cuantos años, es que el proyecto es el negocio, es la estructura, es la empresa, no tanto el proyecto puntual que puede ser danza, o puede ser expositivo, o puede ser fotográfico, o puede ser un festival. Tienes que abrir un poco el foco, bueno, mucho el foco en realidad. ¿Y la constitución de esa empresa, entonces entiendo que fue posterior a ese primer proyecto? Fue en paralelo, sí, tuvimos que constituirnos, efectivamente. ¿Qué forma jurídica? Una sociedad limitada. Hicimos directamente, en nuestro caso, una SL. ¿Y en vuestro caso qué forma jurídica toma? Nuestro caso empezó como forma jurídica una SL. Lo que ocurre es que Carabanchel no es un objetivo comercial, o sea, era una solución habitacional. Lo que pasa es que orgánicamente empezó a generar una actividad artística que nos hizo, en cierta manera, a partir del segundo año, empezar a mutarlo, porque creíamos que la forma de la sociedad limitada nos limitaba a nosotros mucho, sobre todo a la hora de pedir subvenciones y de pedir ayuda pública en contraposición a un programa cultural. Entonces nos convertimos en asociación. Nos convertimos en una asociación que se llama Una Habitabilidad del Arte y que nos permite, según nuestros estatutos, somos 3 socios los que vivimos allí y lo que hacemos es una performance artística. Es decir, la vida que desarrollamos ahí es una performance artística. Nosotros somos 3 artistas que lo que hacemos es desarrollar permanentemente, 24/24, una performance artística. Eso es lo que te permite hacer una asociación y no una SL. ¿Y las otras 2 personas, nos puedes contar quiénes son brevísimamente? Son Marcos Etnik, un programador. Los 3 no somos artistas a la hora de presentarnos como asociación, pero los 3 tenemos profesiones diferentes. Y luego está Javier Muñoz, que ahora él está abriendo una pata en el campo, en la Sierra de Gata, en Extremadura, que vamos a fundar ahí también otro centro. Qué bueno. Y Ana, ¿y en tu caso cómo es la constitución? Sí, bueno, mi marido es economista, empresario, entonces quiso invertir conmigo en el espacio y creamos un SL simplemente para facturar a los demás, ¿no? Me presiona mucho para hacer Excels y planificaciones económicos y vamos, voy corriendo en la otra dirección porque la verdad es que mi cabeza, mi mente nunca ha sido muy armado para concentrarme con esta manera de funcionar y es muy importante y sé que es muy importante. El mundo artístico creo que es uno de los grandes brechas, ¿no?, que falta desarrollar y tener presente para sobrevivir, aunque lo hago, pero no lo hago muy bien, porque nosotros no somos tampoco una entidad comercial para nada. Lo que pasa es que, claro, tenemos que sobrevivir como artistas. Entonces sí que a la hora de las ayudas, subvenciones,
ventas, etcétera, pero claro, cada uno se funciona por sí mismo. Entonces nosotros en la cuenta solo recibimos lo que es el alquiler y nunca tenemos dinero, nunca. Estamos a cero todos los meses. Porque claro, tampoco es muchísimo y no estoy en esto para ganar dinero, para nada. O sea, estoy en esto para seguir trabajando en mi profesión y disfrutar de ello y a la vez crear cultura. Y no lo miro desde un punto económico. Que sea sostenible, sobre todo. Sí, sí. O sea, yo llego al final del mes porque, bueno, pues que tal, pero claro, no soy una identidad comercial para nada. Entonces, bueno, pero por seguir hurgando sí. en la sostenibilidad, Sí, sí, que es sí, lo sí. importante y bueno, y que haya un cierto beneficio para cuando haya pérdidas, ¿no? Para que eso siga funcionando. ¿Cuál sería el modelo de negocio, no sé si llamarlo así, o la forma de sostenimiento principal? Son ayudas públicas, ¿no? Para proyectos, Sí. por un lado, y ¿qué Claro, más? yo creo que esto es muy importante de destacar, ¿no? A la hora de lo que es la tercera como espacios y convivencia, cada uno paga lo suyo y cuando hacemos cualquier actividad ponemos el dinero juntos. Porque lo hacemos desde el punto de cada uno. Por eso, cuando en principio explicaba un poco cuál era la idea de mi proyecto, era una convivencia. Entonces, en esa convivencia cada uno tiene que estar de acuerdo con el siguiente paso. De hecho, tenemos reuniones y ahora llego a contestarte, tenemos reuniones cada 3 meses, 4 meses y todo que hacemos, cada persona que venga, etcétera, etcétera, siempre nos preguntamos entre nosotras, tenemos un chat, si todo el mundo está de acuerdo y en muchos casos, en el momento que ha habido alguien que no quiere, que no, etcétera, no lo hacemos o no seguimos adelante de esa misma manera, ¿no? A la hora de las ayudas y tal como espacio, todavía no hemos recibido nada porque tampoco lo hemos solicitado, lo hemos ido por ese camino, pero sí que tenemos planes. Mi idea era primero construir una identidad y que nuestro grupo sea ya bastante completo, ¿no? Entero. Entonces yo creo que ya estamos en ese momento, solo llevamos 2 años, ya hemos hecho bastante, bueno, hemos hecho mucho para 2 años, tanto exposición como conciertos, como cenas. Tuvimos una cena el año pasado que fue espectacular, vinieron 120 personas, todos sentados, todos gestores, galeristas, coleccionistas, artistas, etc. Y claro, para seguir adelante queremos hacer, y quizás voy saltando a otras preguntas que tenías para luego, pero bueno, ofrecer residencias para comisarios que vengan del extranjero, porque ya hemos tenido una experiencia en estos últimos meses facilitando todo esto, pero haciéndolo sin dinero, o sea, lo hemos hecho todos, cada uno poniendo un poquito. Invitando a su casa al comisario. Pues tengo una becaria viviendo en mi casa ahora mismo, con eso te lo digo todo. Y yo creo que hay que estar muy dispuesto a funcionar de esta forma, pero para seguir adelante creo que hay, para crecer y dependiendo de los objetivos hay que... Y estuve hablando justo con Gilbert de esto ahora mismo, ¿no? Que hay que hacer puentes. Yo me voy a los Estados Unidos el lunes, me voy a estar un mes allí con este objetivo y bueno. Por la manera en la que comentas cómo operáis, se parece más a una asociación cultural porque son decisiones colegiadas que a una SL. ¿No tenéis planteado en un momento dado, igual que decía Jorge, cambiar? A lo mejor. O sea, mi gran interés principal es mi propia obra, mi propia trayectoria y trabajo, pero yo veo que claro, el 30% de mi actividad diario es esto, pero todo se complementa y disfruto tanto teniendo una comunidad y gente a mi lado maravillosa con quien, ¿sabes?, trabajar a la hora de la producción, que para mí es algo entero, ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso va a ser muy orgánico, o sea, el futuro. O sea, yo me muevo mucho con las energías y según lo que me va viniendo, soy bastante así. Y Jorge, ¿cómo se sostiene Carabanchel? ¿De dónde proceden las Pues durante casi 10 años ha sido autogestionado, es decir, lo hemos subvencionado los 3 socios.
A partir de, yo creo que fue como el año 8 o el año 9, pues empezamos con un programa de residencias que se llaman Utopías Domésticas, en las que se trabaja sobre lo doméstico, sobre el encuentro, sobre la celebración, y entonces acogemos como unos 6 o 7 artistas que son, en cierta manera, subvencionados en una gran parte por el Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahí abrimos un poco la mano como prueba para el mecenazgo, y lo que hacemos ahora es vincular a un mecenas, la figura de un mecenas, con un evento en concreto en Carabanchel. Han sido ahora dos coleccionistas los que han subvencionado una pieza sonora que hemos presentado para Arco en Carabanchel. Entonces, creemos que esas alianzas son lo que beneficia a nuestro día a día. Y Sara, en tu caso, que quizás un modelo más como de empresarial, ¿no? SL, ¿cómo sería el modelo de ingresos? Mixto, una financiación mixta desde el principio. Y es una financiación además que también es el ejemplo o el ejercicio que hacemos en la fábrica en la actualidad. Todos los proyectos que he desarrollado a lo largo de mi vida, desde Magán, incluso ahora con la fábrica, incluso con Fundación Contemporánea, buscamos una financiación en la que confluya lo público y lo privado, es decir, subvenciones, ayudas, concursos, con patrocinio puro y duro de marcas privadas, y si procede venta de entrada, que también es otra línea económica. Pero salvo algún proyecto puntual que hemos hecho, evidentemente ex profeso, para una marca concreta, para una institución concreta en la que no cabían otras fuentes de financiación, siempre hemos tenido muy claro que no nos la podíamos jugar solo a un compañero de viaje, porque si ese compañero de viaje de repente decide no continuar, te quedas varado. Entonces, para nosotros lo mixto es muy importante, siempre lo ha sido, la verdad. Ahora consciente y al principio, como te decía, de manera casi inconsciente. Me gustaría recoger una cosa que ha dicho Ana, que es que esto me hace incluso o sea, que es como muy recurrente en el mundo de la cultura y quizá genere un poco de polémica, pero me parece importante. También es verdad que vosotros sois artistas, yo soy gestora, o sea, es verdad que miramos, o sea, formamos parte... Bueno, pero tú también eres creador. Sí, bueno, pero quiero decir que es verdad que entre todos formamos el sector, pero es verdad que quizá tenemos diferentes miradas, o lo que tú decías, ¿no? Me interesa mi obra, lo cual me parece maravilloso, pero también es importante hacerla sostenible, ¿no? Entonces, esto que decías, yo es que mi marido me decía que haga el Excel y yo salía corriendo para el otro lado. Eso es lo que ha pasado durante toda la vida, es decir, en la cultura, nosotros que venimos de letras, cuando nos hablaban de los números salíamos corriendo. No, esto no puede ser, de verdad, o sea, es que hasta que no sepamos hablar de números, esto soy muy recurrente, seguro que alguno ya me ha escuchado decir esto, pero es que además es que incluso nos debería dar vergüenza decir que no nos interesa algo, es que nos debería interesar todo. Entonces, para que un proyecto empresarial, cultural o vital sea sostenible en el tiempo, tenemos que hacer números, porque nos guste o no nos guste, vivimos en un mundo en el que pues el dinero importa si queremos pagar un alquiler, llevar a nuestros hijos a un colegio o comprar la comida. Entonces, creo que es verdad que a mí me pasaba lo mismo, ¿eh? Yo siempre he tenido esa tentación. Por eso expliqué lo que estaba explicando. No, pero que me ha sí hecho... lo hago, pero porque soy una persona que trabajo imaginando. Claro, y porque eres artista, claro. Creando ideas, entonces, claro, no, es que es muy difícil que encaja esa parte, para eso tengo a él. Claro, ahí hacéis un buen equipo. Claro. Por eso es muy importante trabajar en equipo, y por eso es muy importante efectivamente que nos compaginemos, compensemos con quien da, sabe o aporta. Sí. O quien aporta al proyecto lo que tú, a lo mejor lo que tú no aportas, pero es fundamental que dejemos de oír en dirección contraria al número, sobre todo por eso, porque si nos queremos dedicar a esto tiene que ser sostenible, porque si no llegará un momento en el que lo tendremos que dejar y dedicarnos a cualquier otra cosa, y eso creo que es la peor de las soluciones. Por comentar un poco de esto, creo que es verdad y estoy completamente de acuerdo. Yo soy una persona, Jorge me conoce más, y algunos que están por aquí, pero no soy muy típica
en la profesión porque sí que soy bastante de cabeza empresaria, o sea, con lo que como administro tanto la tercera como cuando trabajaba como fotógrafa comercial, porque he desarrollado muchas producciones de publicidad. Pero creo que a la vez hay que entender la naturaleza de un artista y hay que trabajar con eso en vez de en contra también. Y eso es lo que yo defiendo mucho en mi casa, por ejemplo, en este caso, y creo que para eso hay personas que se dedican a eso. Exacto. Entonces yo creo que hay que tener tus asesores o tener tus maridos, lo que es la persona que te lo ayuda, que te lo hace. Y no Vamos a tener importa el maridos. grado, porque Vamos a tener maridos. también tengo asesor, ¿eh? Tengo desde hace 27 años, sigo con la misma empresa, que ellos me hacen todo. Y creo que no me cogen el teléfono la mayoría de las veces, porque llamo siempre diciendo, no quiero, que para eso te pago, ¿no? O sea, yo les pago todos los meses. Bueno, yo siempre he dicho que el trabajo del gestor cultural y de la gestora cultural es exactamente eso, es decir, es defender el trabajo del artista y que no se corrompa con intereses económicos, y al que pone la pasta, hacerle entender que tiene que cuidar, es decir, que en eso también consiste nuestro trabajo. Y hay un el tema muy hacerlo. importante en todo esto, que también lo voy a decir, que es muy curioso. Mi marido siempre está diciendo que los artistas siempre se están corriendo para no pagar sus impuestos y el IVA y el esto y lo otro, no sé qué, ¿no? Es que sois... Claro, es que, y es muy importante, creo que también formamos parte de la sociedad igual y por iguales con todos, ¿no? Yo sí lo hago, desde siempre, pero por otra razón, porque soy norteamericana de nacimiento, tengo residencia en España y tuve que crear mi propia empresa hace muchos años para tener la residencia. Y eso que mi madre es española, pero me negaron 2 veces, porque los Estados Unidos y España tienen una relación curiosa. Con eso dicho, creo, volviendo al principio de esto, que creo que es muy importante a la hora de hablar de lo que estamos hablando, hay que ser muy consciente y aplicarse a estos trámites, porque luego para hacer una ayuda o hacer cualquier papeleo, si no lo tienes bien hecho, es casi imposible. Y eso No, es es solo completamente el problema que luego te imposible. encuentras. No se puede, ¿verdad? Sí, Y luego entonces saber- todo esto es muy importante, es una cosa global. O sea, Pero bueno, así más, que te has abierto una buena edad. ¿Es más verdad? o menos ¿Verdad? la idea no es, yo creo, no es pensar que tu actividad, negocio, sea muy beneficiosa desde el principio, que ese es un error que comete mucha gente, el pensar, voy a montar esto y es que al año me forro. En esto no se En gana arte no dinero. sucede eso, por no. empezar. Pero yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Sí, Sí, no, Esto- no, pues, sí. pero no sabes la Está- cantidad de gente que me encuentro. ¿Sí? ¿eh? Sí, sí, oye, que voy a montar esto, que voy a ver un garito, y es que, bueno, el año que viene, pues me compro otro y hago otro. ¿Sabes? Pues- Se crean unos fantasmas que Expectativas. Si les yo ha creo pasado, preséntamelo. y nunca pasa. Y no pasa nunca. Bueno, Nunca. como nos Bueno, quedan en fin, nos hemos ido. menos de 10 minutos, me gustaría que cerrásemos hablando cada uno de vosotros sobre el futuro, las ideas que queréis que ejecuten vuestros proyectos, o cómo veis dentro de unos años cada uno de vuestros proyectos, qué os gustaría que fuese. Bueno, en tu caso, Sara, ya no es tu proyecto personal que has dado a luz, ¿no? Sino es la empresa en la que formas parte, que es la fábrica, pero si nos queréis contar cada uno brevemente Sí, sí. el futuro de vuestros Yo proyectos. empiezo. ¿Cuál es tu futuro? Ay, A ver, que me voy a forrar en un año. otra. Sí, lo que creo que lo he dicho un poquito, ¿no? Nosotros nos gustaría hacer una residencia con comisarios que vienen del extranjero. Yo creo que es un proyecto que nos ayuda mucho al trabajo nuestro. Hemos tenido una experiencia hace poco y entonces esto nos ha inspirado muchísimo. Hemos visto que es muy productivo y nos interesa. Para eso hay que pedir ayudas para poder alojarles, hacerlo bien, ¿no? Yo me voy el lunes a los Estados Unidos, lo que decía, y ya tengo un viaje programado con visitas con instituciones españoles que están en los Estados Unidos para hacer un poco de puente usando mis fuerzas y, por supuesto, ir creciendo como artista y con mis proyectos personales a la vez. Que los tengo. Pues
Nuestro futuro es pues seguir cohabitando en el espacio que tenemos. El año que viene vamos a probar una nueva versión, que es llevar Casa Banchel a Carabanchel. Lo que significa es atomizar el proyecto Casa Banchel efímeramente en muchas de las soluciones habitacionales que tiene el barrio y conectar a la gente del barrio con el mundo artístico. Hay una poquitísima porosidad entre la población del barrio y la población de los artistas. No se conectan. Muy bien. O sea, viven al margen de lo que ocurre. Y entonces nosotros queremos, en cierta manera, crear este proyecto que está ya, creo que casi en marcha, y lo que vamos a hacer es vincular a los artistas con los vecinos del barrio, para que de verdad se cree esa conexión y no puedan... Que ya has empezado a hacerlo en parte, con Polígono ISO, con... Sí, bueno, ya lo hemos hecho, sí. Pero ahora va a ser una cosa más Casa Banchel. Sí. Vamos a vivir juntos. Sí, muy bien. Vamos a vivir juntos. Y Almería, Y Almería también. ¿no? Sí, pero es la Sierra de Gata que está en Extremadura. No, Cabo de Pues la Gata, sierra, sí, claro, yo también lo he entendido. Cabo de Gata no tenemos dinero todavía. Oye, Extremadura es fantástica. No, sí que Es la maravilloso. Es la gran desconocida, pero es una comunidad maravillosa. Sara, y entonces... Y esta noche tienen una cosa muy interesante, ¿lo puedo decir? Esta noche sí, lo puedes Porque es decir. súper interesante y es por ejemplo, un modelo nuevo también. Van a tener una subasta con un organismo, Un ente nuevo. Sí, que están ellos moviendo mucho para crear una nueva idea de compra de arte, que es muy importante. Yo me quejo mucho que esto es también otra brecha en nuestra profesión, que en la cultura en general tenemos un grande problema en la compra de arte a todos los niveles, y entonces estas personas son muy interesantes, que han creado una nueva idea y lo van a probar esta noche en Casa Banchel. Esta noche a las 7. Es una subasta. Y una de nuestros artistas está en la subasta, etcétera, etcétera. Así que... ¿Ah, sí? Ya. Sí, es una nueva forma de... no inventamos nada, es una subasta. Lo que ocurre es que lo que queremos es que la subasta no sea algo tan alejado del público, sino que se integren y les parezca algo natural, fácil y entretenido. ¿Qué calle y a qué hora? ¿Para qué lugar? Va a ser en Casa Banchel hoy a las no sé 8. Lo que pasa es que como tenemos un espacio de aforo limitado, ya no puedo deciros que vengáis, me encantaría, La próxima. pero ya estamos... Pero es interesante el modelo. Vamos a ir acabando. Sara, Sí. el futuro de la fábrica. Bueno, el futuro, más que el futuro de la fábrica, en realidad, para mí es muy interesante a nivel profesional y a nivel vital haber pasado de mi proyecto personal, en el que ya he estado durante más de 20 años haciendo todo tipo de producciones, eventos y demás, a formar parte de un equipo, y en concreto ahora con Fundación Contemporánea, trabajar para el sector, es decir, poder hacer algo para todos, que esto me parece un reto apasionante. Entonces, para mí el futuro es eso, es seguir profesionalizando el sector, dejar de ser el sector de la limosna, dejar de ser el sector de la precariedad y profesionalizarnos y ser un sector que nos sentemos por fin en la mesa de los mayores y que tengamos pues los mismos, de alguna forma, la misma línea de salida que el resto. Luego, la capacidad de cada uno nos dejará ir o llegar más o menos lejos, ¿no? Pero yo creo que es seguir haciendo lo que hacemos desde Fundación, que es fortalecer y formar al sector para que cada vez seamos más rigurosos y más profesionales. Pues muchas gracias, Sara, ¿A Jorge ti? y Ana. Gracias a Y no vosotros. sé si nos da tiempo a una... ¿Sí? ¿Nos da tiempo? 5 minutitos para una ronda de preguntas, unas dudas. Tengo una.
hablabas de, bueno, me interesa mucho, Jorge, gracias a todos, he aprendido un montón y sobre todo me ahorráis hablar luego porque iba a hablar de todos estos temas, con lo cual agradecida estoy porque obviamente es un tema preocupante el tema de la financiación y profesionalizar el sector. Pero me interesa mucho, Jorge, cuando has dicho la comunidad no se acerca o no nos acercamos nosotros a la comunidad. Me interesa mucho este binomio porque no sé si somos nosotros los que estamos entrando a una comunidad transformando y no haciendo íntegros a una comunidad que ya está funcionando de por sí, y qué es lo que crees que se debería hacer para activar eso mejor y que haya un diálogo. Si no me equivoco, Reina Sofía hace muy bueno integrar la comunidad de Lavapiés en también decisiones de obras y exposiciones, y no sé si es algo que también tenemos que dar y tener en cuenta más que entrar y conquistar, o tiene que ser algo un poquito, una discusión más abierta. Escuchar vuestra opinión más que nada. Pues mira, nos dimos cuenta, yo creo que fue el año pasado, Carabanchel hacía 10 años y se nos acababa el contrato de alquiler. Y era un contrato en 10 años muy cómodo porque el momento coyuntural de Madrid era bastante difícil y teníamos un edificio con muchísimos metros muy barato. Le hicimos una obra integral, pero era muy cómodo de pagar. En noviembre se nos ha triplicado la renta. Entonces teníamos que hacer frente a un monumento poderoso. Y nos dimos cuenta que en una actividad tenemos enfrente un colegio que los niños ayudaban a un artista a hacer su pieza que estaba colocada en la fachada. Y cada mañana entraban los niños al colegio, le pedían a sus madres llegar un poco antes para ayudar a este artista, que lo hacía con ramas de árboles, ayudar en la pieza. Empecé a hablar con las madres y las madres me decían: oye, ¿pero esto qué es? ¿Aquí qué pasa? Y yo, pues no, pues hacemos esto. Les dimos una vuelta por la casa y comprendí que durante 10 años estas madres habían estado yendo ahí, que no tenían ni puñetera idea de lo que pasaba ahí, y de repente se quedaron fascinadas y lo que quieren es apuntar su mail corriendo para que cualquier cosa... Entonces nos dimos cuenta que hay una desconexión total, que los vecinos del barrio, que son nuestros vecinos de verdad, de calle, de acera y de barrio, es que están completamente alejados. O sea, no van a una galería, no entran en un estudio de artista. Sí. Yo creo que hay una cosa interesante a raíz de esto, y yo creo que es la manera que actuamos a diario, todo el tiempo. Rapidez. No, yo creo que también, no en el caso de Jorge, pero la culpa a veces lo tenemos nosotros. Yo creo que, ¿sabes? Cuando te entras en cualquier lugar, tienes que vivir en ese lugar, es decir, ir a comer a los bares, a hablar con la gente en la calle, entrar en la farmacia a hablar con el tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que la actitud de una persona en su vida a diario, si es abierta, eso crea ya una integración sostenible. No ir al estudio, entrar arriba, cerrar la puerta, ¿sabes? No hablar con nadie porque... no, sí, pero aunque haya esa conexión, el discurso del arte contemporáneo es complicado para el natural de la calle. ¿Sabes? Que no entienden, lo tienen miedo, le tienen recelo y prefieren, ¿sabes? Como las tiendas de lujo. Me da reparo entrar. Pero con el tiempo, si les ofreces, si hablas, si tal, poco a poco, todo el mundo, eso va haciendo efecto. Yo creo que es un poco... Claro, pero tiene que ser también. tu actividad proactiva, ¿no? Esa actitud proactiva. Nosotros lo que vamos a hacer es integrar en X casas de Carabanchel a un artista, y lo que van a hacer es co-crear una pieza, tanto el anfitrión como el artista, que entonces, a través de una mediación cultural, por supuesto, lo que van a hacer es entender los procesos de creación del arte contemporáneo y aproximarse a ellos de una manera cotidiana en sus casas, ¿no? Entonces, hacer esa conexión también de la comunidad. Trabajar con los herreros, la gente del barrio, o sea, te quiero decir que todo esto también creo que es muy importante, ¿no? Yo lo intento hacer también, pero... Sí.
bueno, pues ya está, ¿no? Muchas gracias. Sí, por ajustarnos al tiempo, nos hemos pasado un minuto o dos. Yo quiero dar las gracias, que no lo he hecho y sí que lo ha hecho Sara, a Kiki, a Anne, a Boom y a todos vosotros por venir. Lo agradezco muchísimo, que creo que estos momentos son no solo un privilegio, pero una buenísima oportunidad. De hecho, tendremos la oportunidad luego de tomar algo aquí, juntarnos, descansar, ¿no? En el descanso, charlar. Yo creo que es interesante, que eso va a suceder seguro. Y de nuevo, Sara, Jorge, Ana, muchísimas gracias. Gracias. Y a todo el equipo de Boom. Gracias.